Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Allí estamos nosotros, gracias por estar al otro lado de esta pantalla y desde ya vamos a hacer el recorrido, nos lleva directamente hasta Colombia. Sergio David González nos brinda la noticia a esta hora, tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con el rechazo y tiene que ver con Gustavo Petro. Sergio. Así es, Andy, un gusto saludarte. Tiene que ver con la emergencia económica que ha decretado el gobierno nacional después de que el Congreso colombiano le negara la posibilidad de discutir una reforma tributaria, una ley de financiamiento que buscaba recaudar cerca de 16.4 billones de pesos colombianos. Y pues ante esta negativa, el gobierno lo está haciendo a través de una emergencia económica y esa le da facultad para que la presidencia de la República pueda emitir decretos de cambio de impuestos y de manejo de recursos de la nación. Ella empieza a hacerlo de esta manera, Andy. El gobierno nacional está dando a conocer algunos puntos claves que tiene esta emergencia económica, entre ellos el incremento al impuesto al patrimonio para las personas de mayor poder adquisitivo en Colombia. Adicional, mucha atención, va a haber un golpe muy fuerte en el bolsillo de los trabajadores y también de la clase media en Colombia, porque las bebidas alcohólicas también van a tener un gravamen adicional, al igual que los cigarrillos y el tabaco. Si usted realiza algún tipo de apuesta digital, tenga en cuenta que también va a tener un incremento a la hora de realizar este tipo de apuestas a través de su celular o a través de un computador. Esto ha generado un rechazo muy grande, Andy, porque lo que los congresistas están diciendo es que el gobierno nacional no está acatando la decisión completa del Congreso de la República de no avalarle una reforma tributaria al gobierno. Y como el gobierno nacional en este momento está en dificultades presupuestales, pues no tiene otra opción que generar esta emergencia económica que ha tenido el rechazo de gran parte de los congresistas, de todos los empresarios y que va a entrar a un análisis muy minucioso por parte de la Corte Constitucional. Te propongo que veamos a continuación las declaraciones del senador por el Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien está haciendo una propuesta importante al presidente del Senado, y es que se convoque de manera urgente a la plenaria del Senado para los próximos días. Es posible, Andy, que se realice para la próxima semana, el día martes o el día miércoles, para poder debatir en un control definitivo al presidente Gustavo Petro ante esta emergencia económica. Esta es la propuesta del congresista. El gobierno desconoce abiertamente la decisión que tomó el Congreso de la República. Es una vulneración al principio de separación de poderes y nuevamente desconoce la voluntad popular que está representada en el Congreso de la República. Hoy nos entrega una noticia que amarga la Navidad de los colombianos, una nueva reforma tributaria camuflada en la emergencia económica. Vamos a convocar al Senado de la República porque corresponde hacerlo por derecho propio. Control político no se suspende en receso legislativo. Y por supuesto vamos a demandar ese decreto de emergencia económica porque no están dadas las condiciones ni legales, ni de conveniencia, ni constitucionales. Y vamos a solicitar una suspensión provisional de esa medida que va a proteger solamente los intereses económicos del pacto histórico. Bien, ahí usted lo estaba escuchando, América Latina. Sergio, pongamos esto en palabras más simples. Mira, lo más simple en este momento es que le van a hacer un control político a Gustavo Petro. Lo que están buscando es, uno, que la Corte Constitucional tumbe esta emergencia económica y que el Congreso de la República en pleno, en este caso la plenaria del Senado, se reúna para hacerle un control al presidente de la República, porque se le ha convertido casi que en algo tradicional que si el Congreso no le aprueban sus reformas sociales, él a través de decretos, a través de emergencias económicas o a través de estados de excepción, empieza a modificar esta situación y él se convierte en legislativo y en ejecutivo al tiempo. Hay un dato importante, Andy, que no quiero dejarlo pasar en este momento, y es que nos han confirmado desde la Corte Constitucional que el próximo martes va a haber una reunión de manera informal con todos los magistrados de manera virtual para poder analizar los alcances de esta emergencia económica. Y es para ganar tiempo, porque esta emergencia económica va a durar 30 días,
pero en 30 días es posible que el gobierno recaude más de lo que necesita. Es decir, con estos impuestos que se están proponiendo para poder golpear el bolsillo de los colombianos, es posible que puedan tener un poco más de los 16.4 billones de pesos que están necesitando, que es el faltante para poder tener el presupuesto general de la nación del próximo año de manera correcta. Un presupuesto, por supuesto, que en este momento está desfinanciado. ¿A quién golpea esto? Directamente a los empresarios. Desde FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, se han pronunciado al respecto, pidiéndole a la Corte Constitucional que revise lo antes posible esta situación de emergencia económica. A continuación, Andy, las declaraciones de Jaime Alberto Cabal, el presidente de esta agremiación de los comerciantes de Colombia. El decreto de emergencia económica expedido por el gobierno es a todas luces inconstitucional. Ninguna de las justificaciones expresadas se convierte en un hecho excepcional o sobreviviente, que es la base fundamental de la declaratoria de cualquier emergencia. El hecho que el gobierno no pudiera aprobar el proyecto de reforma tributaria en el Congreso no quiere decir que pueda sustituir al legislativo por el mandato de un decreto de emergencia económica. Adicionalmente, las condiciones de endeudamiento que se justifican, los excesivos costos de interés en el endeudamiento externo, no son producto de un hecho excepcional, sino producto del pésimo manejo de las finanzas públicas que ha tenido el gobierno nacional. Alertamos a la Corte Constitucional para que rápidamente pueda dilucidar una cascada de impuestos que solamente traería consecuencias graves a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país, así como a todos los ciudadanos. Bien, Jaime Cabal hablaba, el presidente de FENALCO, Sergio. Sí, Andy, es que definitivamente esta es una situación que golpea a la mayor cantidad de empresarios porque lo que el gobierno nacional está apostando es a pegarle justamente a los impuestos de los grandes generadores de la riqueza en Colombia. Y eso, por supuesto, recae en los comerciantes, en los empresarios, en los industriales y también cae en la banca nacional. Algo que el presidente Gustavo Petro siempre había dicho es que la banca tiene que modificarse. Él no está de acuerdo con lo que hace el sistema financiero y para él, las ganancias que tienen actualmente los bancos en Colombia, él dice que es gracias al fortalecimiento de las políticas económicas de su gobierno y por eso les va a aumentar el impuesto a las utilidades del 5 al 10% durante esta emergencia económica. Vamos a ver, Andy, en qué termina esto. ¿Cuál va a ser la posición por parte de la Corte Constitucional, si le tumba o no le tumba al presidente de la República todas estas modificaciones tributarias en Colombia? Porque hay que tener en cuenta, no hay nada más permanente que los cambios que son sugeridos por un tiempo determinado, Andy. Bien, aquí estaremos atentos. Sergio, gracias por permitirnos tener el panorama claro de lo que pasa allí en Colombia. Compañero, voy a cumplir con nuestro compromiso comercial. Al regreso, seguimos tomando y mirando las noticias de tu país, si te parece. Claro que sí.